Y de nuevo, buenas tardes. Me confirman que logran ver la presentación, por favor, ¿verdad? Y que me escuchan. Correctamente. Profe, Listo, pura vida. Ok. Eh, bueno, la última vez que nos vimos, para los que vinieron a la clase anterior, vamos a hablar un poco, a hacer un pequeño resumen de lo que conversamos, ¿verdad? Hablamos de la inferencia causal, ¿verdad? Era el último paso del Machine Learning o aprendizaje automático, en donde lo que hacemos es una validación de lo que obtuvimos, de las predicciones que obtuvimos, con diferentes metodologías, ¿verdad? Eh, que nos permiten validar si el resultado o la predicción que estamos haciendo genera un resultado aceptable para lo que estamos pretendiendo evaluar, ya sea un estudio, una predicción o algún tipo de ejercicio final, ¿verdad? Hablamos de inclusive la inclusión del método científico, ¿verdad? Para la prueba de hipótesis y también la utilización de los diferentes métodos eh, de clasificación, ¿verdad? Para determinar, por ejemplo, uno de los casos que vimos, ¿verdad? Donde hablábamos sobre las vacunas, ¿verdad? Donde se realizan pruebas para determinar, pues, la efectividad de una vacuna, de una cura, a un grupo específicamente, y luego este, se compara con un grupo que recibe tal vez una vacuna que ya existe o alguno que no haya recibido la dosis, ¿verdad? O el medicamento. Eso como por uno de los ejemplos que vimos por ahí. Con ese capítulo lo que hicimos fue cerrar la introducción al Machine Learning. Yo creo que en cada uno de las clases eh, ahondamos a detalle, sin embargo, fue un poco, em, por así decirlo, pues general, ¿verdad? Genérico, lo que hablamos y no llegamos hasta los detalles de cómo en cada una de las etapas desenvolvernos o desarrollarlas. Y eso es lo que vamos a iniciar hoy. Yo sé que tal vez todos estamos, incluyéndome, ¿verdad? Esperando pues ver pronto un poco más de practicidad. Voy a hacer lo posible. Sin embargo, el enfoque que tenemos en este curso tiene un peso teórico muy alto porque es importante entender cómo es que funciona todo para poder luego aplicarlo. Y ahí es donde la teoría, pues, es como nuestra base, ¿verdad? Entonces, pues hoy vamos a seguir viendo un poco de teoría y vamos a ver bastantes conceptos. Hay un poco de apoyo visual para eliminar un poco la parte conceptual, pero em, voy a hacer el esfuerzo por la próxima clase que tengamos, buscar algún tipo de ejercicio para hacerlo un poco más práctico y diferente, ¿verdad? Lo que quiero es que realmente primero todos el objetivo, ¿verdad? Tengan esa capacidad luego de poder entender y desenvolverse en cada una de estas etapas y no solo ejecutar, sino entender lo que se está haciendo y también ver las diferentes opciones, ¿verdad? Entonces, em, lo que vamos a ver el día de hoy específicamente, vamos a devolvernos al primer paso del Machine Learning, que es comprensión de los datos, ¿no? Aquí lo que vamos a ver hoy es por qué esto es importante
pero vamos a ahondar más allá en solo mencionar por qué es importante, sino vamos a ver los diferentes mecanismos y las diferentes formas que están relacionadas a la visualización de los datos. Entonces, recordemos un poco, ¿verdad? ¿Por qué es importante entender o comprender los datos? Bueno, comprender y entender es diferente, pero en este caso es la comprensión de los datos, ¿verdad? A partir de la comprensión de los datos, vamos a poder hacer muchas cosas. Entre ellas, las que ya hemos mencionado muchas veces, identificar patrones, detectar anomalías, optimizar procesos, aprovechar oportunidades. Vamos a poder conocer y analizar, ¿verdad? Los datos para poder tomar decisiones efectivas, ¿verdad? Porque a partir de ahí tenemos esa perspectiva objetiva y no subjetiva, ¿verdad? Que nos va a permitir tomar una decisión en cualquier contexto, ¿verdad? Entonces, necesitamos profundizar un poco en cuál es la relación que existe entre la comprensión de los datos y el machine learning o el aprendizaje automático. Aquí es donde esto se define, ¿verdad? A partir de la selección de las características más importantes, de detectar los patrones, de preparar los datos para hacer el entrenamiento de los modelos. Y tenemos que tener una comprensión muy fuerte, ¿verdad? De los datos para que el resultado, ¿verdad?, sea preciso y el rendimiento del aprendizaje automático, del machine learning, sea provechoso, ¿verdad?, sea algo positivo. Y al final, logrando lo que queremos, el objetivo, que es la toma de decisiones. Entonces, para iniciar, ¿se acuerdan que en algún momento yo les mencionaba sobre el know-how, ¿verdad? O sea, las preguntas que tenemos que hacer dependiendo del área de expertise, de la industria o del proyecto que estemos haciendo, de ahí es donde va a depender el tipo de preguntas específicas que vamos a tener. Sin embargo, hay unas preguntas clave que se deben de considerar como una generalidad, un proceso base genérico a la hora de nosotros poder entender cualquier grupo de datos. La primera pregunta es ¿cuál es el objetivo de nuestro análisis? ¿Qué es lo que buscamos acá? Bueno, ¿cuál es el propósito, verdad? Muy claro, ¿verdad? Porque estamos buscando el objetivo. ¿Qué puede ser? Estamos buscando patrones de comportamiento, estamos buscando predecir la demanda de un producto, queremos predecir las ventas, queremos detectar fraudes de transacciones financieras o queremos detectar una mutación genética o queremos detectar cómo se comportaría hacer alguna alteración del proceso de compra de un sistema de e-commerce, un grupo específico, etcétera, ¿verdad? Eh, Aquí podemos pasar, yo creo que toda la noche mencionando todos los ejemplos posibles, em, pero esta es la primera pregunta que tenemos que tener nosotros en un checklist a la hora de empezar a trabajar con Machine Learning y donde se nos enmiende o se nos encargue hacer alguna asignación, proyecto, investigación. Eh, ok, segundo, listo. Luego de ahí, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las características principales de nuestro conjunto de datos? Okay, acá vemos una tabla del reporte semanal de ventas, ¿verdad? Entonces tenemos que entender cuáles son las variables o atributos que están presentes en el conjunto de datos. Aquí tenemos los productos, tenemos un producto, tenemos los días de la semana y lo que tenemos luego el proyecto en total, tenemos un proyectado y una diferencia, ¿verdad? Entonces, donde
tenemos que entender qué es lo que está pasando ahí, ¿verdad? Cuál es la venta del producto A durante esos días. Tenemos un total, luego tenemos el proyectado del producto A y al final hay una diferencia, ¿verdad? Y bueno, acá estamos combinando el uso también de, se conoce como mapas de calor a la derecha, donde aquí no tenemos el indicador, que es muy importante y lo vamos a ver más adelante, que nos va a decir qué significa cada color, ¿verdad? Pero en este caso, pues, es lo que se acerca a cero, ¿verdad? Es el determinante, ¿verdad? Si es negativo, pues va a estar en rojo, ¿verdad? Y ahí conforme va subiendo, ¿verdad? Va aclarándose hasta llegar al verde en este caso. Abajo tenemos un gráfico de líneas donde la tabla de datos que tenemos está mostrando el mismo comportamiento con otro componente visual, ¿verdad? Y con eso podemos nosotros determinar cuáles son esas características, que es muy importante. Siguiente, ¿cómo se obtuvieron, cómo se recolectaron los datos? Justo ahora que estábamos conversando de la encuesta, ¿verdad? Para lo del día opcional de la clase, eh, eso es pues una de las formas de recolección de datos, encuestas, registros automáticos, dispositivos de monitoreo, simplemente temas de CRM, de temas de e-commerce, de ventas, de manejo de órdenes, puntos de venta, y también ahí podemos listar un montón, o puede ser meramente ingreso de datos manuales, ¿verdad? Y entender el método de recolección es importante para poder determinar esa confiabilidad y calidad de los datos, que es muy importante, ¿verdad? Porque si no sabemos la fuente, ¿verdad? Puede ser que los datos que tengamos realmente no son muy fiables, ¿verdad? Y no nos vayan a funcionar. Pero si tenemos, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de ventas y los datos que tenemos son internos de uso proporcionados por el equipo de ventas de mi propia empresa, pues ya yo tengo una alta confiabilidad de esos datos, ¿verdad? Y si yo pregunto cómo los obtuvieron, no sé, a través de un reporte del sistema que utilizamos para las ventas o para el control de inventarios, etcétera. Y a partir de ahí, ya yo puedo tener esa claridad y contestarme esta pregunta, ¿verdad? Como las clases anteriores, ¿verdad? Cualquiera se puede sentir, si tiene alguna duda, consulta, ¿verdad? Pueden hacerla quizá por el chat o verbalmente, ¿verdad? Si alguien quiere aportar algo. Siguiente pregunta que nos hacemos a la hora de la compresión de los datos. ¿Qué tipo de variables tenemos en nuestros datos? Y aquí es muy importante, y aquí es donde entra ya un poco más el detalle. Acá tenemos un análisis de estudiantes, donde, bueno, aquí tenemos diferentes cosas. Tenemos gráficos de barras, tenemos una tabla, tenemos un gráfico circular, y tenemos datos numéricos. Si nos vamos a la tabla, tenemos un dato de texto, que es un nombre, un apellido, que es un nombre, un género, que es una única letra, en este caso. Tenemos un GPA, que es el promedio global que se usa en las universidades, que es numérico, sin embargo, en este caso es flotante, es como un decimal, ¿verdad? Tenemos un nivel, un level, este caso es graduate, pero puede ser otro, ¿verdad? Va a haber una lista de categorías. ¿Cuál es esta lista de categorías, verdad? Después un grupo étnico, que igual corresponde a un grupo específico o puede haber algún tipo de mezcla. Y eso se diferencia del que vimos antes, donde preguntamos cuáles eran las características, porque acá estamos yendo específicamente a cada uno de esos datos, al first name, ¿verdad? Al nombre, al apellido, al género, identificar cuál es ese dato y cómo varía en
en mi estudio y en su naturaleza como tal, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que a veces no tenemos datos, ¿no? A veces generamos o tal vez una anomalía. Pensemos en inclusive el formulario que les envié para lo del día opcional, ¿verdad? Puede ser que tengamos, como se expresa en este gráfico de acá, ¿verdad? Acá, puede ser que tengamos una gran mayoría que se encuentra seleccionando entre valores entre esos que están ahí. En el caso de nosotros, no serían tantos valores, estamos hablando martes o viernes, ¿verdad? Que nos encontremos que, no sé, más del 98% de las personas hayan escogido martes o viernes, martes o viernes, martes o viernes, martes o viernes, ¿verdad? Pero llegan una o dos personas y escoge o ponen un comentario en other y escogen otro día. Eso se convierte en una anomalía, ¿verdad? En este caso, pues es parte de la opción, de las opciones del formulario, pero lo que quiero que entiendan es cómo esos datos se convierten en algo fuera del común, ¿verdad? Del grupo que tenemos en este caso en estudio de los datos que tenemos. Y ahí es donde, por ejemplo, pueden haber valores muy altos, muy bajos, ¿verdad? Pueden haber valores nulos. Y esos valores hay que tomarlos en cuenta. De alguna forma, este, si es una anomalía recurrente, ¿verdad? Entonces, si es una anomalía recurrente, se convierte en un valor que deberíamos tomar en cuenta. Pero si es algo atípico, totalmente, que solo ocurrió una vez en un periodo específico nada más, pues nosotros podemos sacarlo de la ecuación, no tomarlo en cuenta o simplemente saber que eso está ahí y hacer algo con eso, ¿verdad? Pero ya ahí va a depender del estudio que estamos haciendo, ¿ah? Pero lo importante es saber que eso está ahí y no descartarlo del todo. Ok, ahora, con lo mismo, ¿verdad? Cuando hay datos faltantes, que es la siguiente pregunta, ¿cómo los manejamos? Bueno, aquí eh, lo mismo relacionado con los que le estaba mencionando antes, ¿verdad? Que bueno, tenemos que saber qué datos nos faltaron. Entonces, si nos faltaron datos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar un valor específico, no vamos a tomar en cuenta ese registro, o qué, ¿verdad? Muchas veces hay opción de poner valores como logran ver en esta tabla, ¿verdad? NA, ¿verdad? No aplica. O puede ponerse un valor, bueno, nulo, un vacío, o un guión, o lo que se decida trabajar. O como les decía, eliminamos el registro y no lo tomamos en cuenta, ¿verdad? Del todo. Pero es muy importante hacer esa validación de los datos. Y hay, como para mencionarles, esto es un proceso que pasa mucho, bueno, yo en la parte de experiencia laboral, digamos, trabajo mucho con lo que se conoce como data cleansing en inglés, ¿verdad? Que es básicamente limpiar datos. Eh, Nosotros tenemos todo un proceso de inicio a fin donde se obtienen datos de diferentes fuentes y esos datos hay que pulirlos y parte de ese proceso es verificar que no haya campos vacíos y si hay campos vacíos se conoce como un placeholder, en este caso pues NA o algún valor que nosotros determinemos y o del todo ese registro se descarta y se manda a una validación superior que requiere literalmente de un humano para que nos ayude a corroborar ese dato específicamente. Pero casi siempre se hace el primero o el segundo. O se pone el placeholder o se elimina el registro, ¿verdad? ¿Cuál pregunta sigue? Bueno, ¿cuál es la relación, cuál es el patrón entre las variables que tenemos? Hoy vamos a ver un concepto, vamos a verlo acá gráficamente, luego lo vamos a ver específicamente en otra sección, que son la correlación, ¿verdad? Como pueden ver en el visual,
tenemos estos gráficos de dispersión, así es como se llaman, donde tenemos diferentes tipos de correlaciones. Una correlación lo que define es cómo se comportan los valores, ¿verdad? Cómo se comporta el conjunto de datos, si tiene algún patrón, si todos siguen algún tipo de comportamiento. En el primero, ven que todos están así como muy dispersos, literalmente, casi un cuadrado, ¿verdad? No, no es un cuadrado perfecto, pero están, no hay cómo decir, bueno, están siguiendo un patrón. Eso si lo vemos, estamos hablando de un gráfico donde tenemos X y Y, ¿verdad? Donde estamos esperando valores arriba y valores abajo, ¿verdad? Eh, el que sigue, el número 2, donde tenemos una correlación lineal positiva, aquí vemos que todos los valores de esos puntos, como que vamos a ver, van siguiendo linealmente un crecimiento de cero hacia el infinito, por así decirlo, ¿verdad? Y se acercan unos a otros, no tanto, pero sí hay una tendencia a acercarse y, ¿verdad? Y a ir subiendo. Entonces, como van subiendo, y en el tercero vemos que están más cerca, ¿verdad? Cada punto está más cerca, casi que en muchos casos inclusive llegan a hacer una línea perfecta o cercano a la línea perfecta, pero entre más cerca estén esos datos un dato de los demás, ¿verdad? Es donde se logra esta correlación lineal positiva alta. Cuando logramos hacer una correlación lineal positiva alta, donde la línea es casi perfecta, se conoce como correlación lineal perfecta. Entonces, ahí es donde se ve que esto, ¿cómo se llama? Se van uniendo y se van moviendo hacia arriba, ¿no? ¿Qué tenemos abajo? Bueno, un comportamiento muy similar, pero empezamos de una forma negativa. Empezamos de lo más alto a lo más bajo, pero el comportamiento es constante, ¿verdad? Entonces, entre el 2 y el 4, la diferencia es que en lugar de ir abajo hacia arriba, acá, ¿verdad? De arriba hacia abajo, ¿verdad? Y en el que sigue lo mismo con la lineal positiva, aquí la lineal negativa, de arriba hacia abajo y todos más cerca. Y en el que sigue es donde hay una correlación, pero no lineal, ¿verdad? Vemos un comportamiento que tiene un componente eh, estadístico diferente o matemático diferente, donde aquí es como una U abierta, ¿verdad? Literalmente, pero es totalmente no lineal. Entonces, ahí cambia el asunto, ¿verdad? Em, Solo para apoyar, ¿verdad? Este es un tipo de gráficos de los de dispersión que les mencionaba, los mapas de calor, eh, que también les mencioné antes en el ejemplo anterior, y el análisis de correlación, que es literalmente esto, ¿verdad? El elemento, el gráfico de dispersión es simplemente, digamos, el ejemplo 1 o el ejemplo 2, el elemento visual que estamos usando. Y el análisis de correlación es todo este conjunto donde determinamos, ¿verdad?, qué correlaciones hay. Ok, eso es la parte de las preguntas. Esas son las preguntas principales que se utilizan de forma genérica, que son recomendadas. A mí también me gusta recomendarlas, digamos, pero esto está abierto, ¿verdad? También al campo pueden haber detalles del contexto que requieran una lista más extensa de preguntas, ¿verdad? También eh, puede ser que estemos haciendo o realizando un estudio donde necesitamos, voy a dar un ejemplo muy específico. Eh, para los que somos millennials, que vivimos todo lo que fue el auge del internet y la tecnología, y todavía los que están más
los que estaban más atrás, ¿verdad? Pero al menos nosotros tuvimos esa experiencia, ¿verdad? De estar sin internet, ¿verdad? Sin conocer el internet. Entonces pensemos en generar un estudio con datos antes del internet y luego después del internet, ¿verdad? Después de una disrupción tecnológica o de una crisis, normalmente los datos tienden a ser, o si nos vamos más cerca a la pandemia, al 2020, los datos tienden a ser no evaluables o simplemente no son datos que nos funcionen para hacer un estudio. Yo he tenido casos en donde hay clientes que prefieren brincarse el 2020, por ejemplo, inclusive hasta algunos meses del 2021, simple y sencillamente porque los datos durante esos periodos se convierten en una gran anomalía, ¿verdad? En una gran anomalía, en algo atípico, pero muy extenso que no debemos tomar en cuenta, ¿verdad? Y también no es lo mismo tomar datos de ventas físicas a datos de ventas por e-commerce, por comercio electrónico, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son las que uno se tiene que preguntar y preguntar y preguntar hasta que logre realmente definir su compresión de datos y entender cómo están sus datos, ¿verdad? Y pueda entenderlos, pueda comprenderlos, entenderlos, pueda visualizarlos y los tenga literalmente listos para hacer el estudio. ¿Qué nos ayuda a entender y comprender los datos? Aquí es donde vamos a repasar un poco la estadística de una manera básica, pero intentando ahondar en el detalle de cada uno de esos mecanismos de la estadística, ¿verdad? Tan importantes en lo que es Machine Learning. Y vamos a empezar por uno muy importante, la media. La media, o también a veces conocido como promedio, en este caso es la media aritmética. Hay un montón de medias, está la media geométrica, entre otras, no los quiero confundir. En este caso es el valor promedio de un conjunto de datos, ¿verdad? Y su cálculo es la suma de todos sus valores dividiéndolo entre el número de sus elementos. Ese es el concepto de cómo se calcula la media, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que vamos a obtener nosotros de la media para poder entender o comprender los datos? Vamos a obtener una medida central, ¿no? En este caso, vemos la imagen de la derecha, donde tenemos unos muñecos de diferentes tamaños, ¿verdad? Como pueden ver, unos más bajos, otros más altos, está otro que es mucho más alto, pero hay dos como que están a una misma altura, ¿verdad? Si estos fueran datos, y lo vemos en un gráfico, simple y sencillamente vemos que la altura media ronda por el muñeco medillo, más o menos como un poco abajo de los hombros, ¿verdad? Y luego en las cabezas de los otros que están como a una media altura, ¿verdad? Y mucho por encima de los otros que están bajo de la media, ¿verdad? Ese, ese dato que nos da la media, lo vamos a ocupar tal vez, es muy básico y no sea un determinante, pero sí lo vamos a ocupar para hacer otro tipo de cálculos más adelante. Pero en un gráfico, eso nos ayuda a ver más o menos cuál es el promedio, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos interesa saber de los valores que estamos obteniendo? La mediana, ese es otro eh, muy sonado, muy conocido en parte de estadística, y es donde se determina el valor central de un conjunto de datos. ¿Qué es la diferencia? Bueno, aquí vemos cómo están ordenados los muñecos que vimos anteriormente, no desordenados, ¿verdad? Tenemos para calcular la mediana,
ordenar los valores de menor a mayor y seleccionar el valor que se encuentra justo en el medio, ¿verdad? A veces, pero no siempre, coincide con la media. Pero, como ustedes pueden ver, el ejercicio de cálculo de la media y la mediana son diferentes, por lo tanto, realmente no incide una cosa en la otra, ¿verdad? La moda, acá con los mismos muñecos, ¿verdad? Es el valor que más se repite, ¿verdad? El valor más común en el conjunto de datos. Acá no hay mucha ciencia, como ven, el que más se repite pues, es el muñeco amarillo, el rosado, rojo, no sé qué es, y el otro es como púrpura o morado, ¿verdad? Estos valores iniciales y básicos de la estadística son muy importantes, entender cómo funcionan, poder realizar los cálculos y, y al final pues tenerlos claros porque nos va a permitir de una forma muy básica entender cómo están nuestros datos constituidos, ¿no? Aquí empezamos un poco ya a complicar el asunto, ¿no? Un poco más de fórmulas, ¿verdad? La desviación estándar, que quizás su nombre pueda sonar como muy pro y asustarlo a uno, pero no es algo tan complejo. Lo que nos va a indicar es cuánto se alejan los datos de la media. La media que ya aprendimos a calcularla al principio, ¿verdad? Y es una forma de medir la variabilidad de un conjunto de datos, ¿no? Entonces, en este gráfico que vemos acá, se puede ver la X que vemos acá que se utiliza para simbolizar el promedio. En este momento les quedó mal, no me acuerdo si ese símbolo tiene algún nombre especial, que no recuerdo, pero sé que es el que se usa mucho para simbolizar los promedios. Entonces, en este caso tenemos la media acá y luego tenemos un 34.2% hacia la parte negativa y hacia la parte positiva. Entonces, la desviación estándar se encuentra justo en esta parte de acá y esta parte de acá, ¿verdad? Lo que nos indica es que el 34.2%, ¿verdad? Se encuentra dentro de la desviación estándar desde la media, digamos. Pero vamos a ver las fórmulas ni nada de eso, porque la idea es entender cómo es que esto nos puede ayudar a entender, ¿verdad? Pero como les he dicho siempre, en algún momento, ¿verdad? Que alguien necesite, quiera más detalles, se puede poner en contacto conmigo, no hay ningún problema, ¿verdad? Y vemos la situación particular. El análisis de correlación, esto ya lo vimos anteriormente, nada más que estábamos viendo un concepto más grande y acá estamos viendo cómo esto como herramienta, ¿no? Lo podemos utilizar. Acá lo que hacemos es medir la relación entre dos variables, ¿verdad? Y utiliza un coeficiente de -1 a 1 para poder indicar si la relación es positiva, negativa o nula, ¿verdad? Aquí pueden ver cómo la primera, en el caso, las líneas están muy cercanas, los datos están muy cercanos y se va construyendo una línea, ¿verdad? Hacia arriba, como les mencionaba antes, de 0 hacia arriba. Y tenemos la correlación positiva débil, ¿no? Aquí en este caso comporta, como están tan pegados, si ven, hay una diferencia entre la de arriba y la de abajo, la correlación positiva débil y la negativa débil, y es que los datos están muy cercanos entre ellos, ¿no? En el eje Y. En la negativa débil pasa lo contrario, y lo mismo pasa en la positiva fuerte y la positiva débil de la izquierda, ¿verdad? Este comportamiento
tiende a hacer esa cercanía entre los datos y su y lo contrario, ¿verdad? Que se alejen unos de otros. ¿Qué nos ayuda a hacer este análisis de correlación? Bueno, nos ayuda a identificar patrones y tendencias. Básicamente, si uno tiene un visual como este y tiene una correlación positiva fuerte, entonces usted puede determinar que lo que está haciendo o el comportamiento de lo que está evaluando tiene una correlación positiva fuerte y pues obtiene los valores asociados a esta correlación, ¿verdad? En este caso, pues ahí gráficamente los puede observar, pero luego los puede eliminar y los saca para poder hacer el subconjunto de esos datos y hacer alguna oración extra. Ok, creo que hicieron una pregunta. Esta de acá, pues sí, se confunde con la que vimos antes. Hay un asunto de cómo lo manejan, de los conceptos. En este caso, en este ejemplo, de esta referencia que tengo acá, le dicen positiva débil, ¿verdad? Pero no sé si fue por la referencia, ¿verdad? Porque si vemos abajo, dice correlación negativa débil. Tal vez esté usted en lo correcto, Cairo, porque puede ser que que esté incorrecto el título que está acá, ¿verdad? Si nos basamos en lo que vimos anteriormente. Pero el punto más allá de eso es entender que si están más cerca, si están más separaditas, ¿verdad? O están más pegadas. Si yo lo veo como lo explicamos antes, volviendo al, volviendo al ejemplo que está acá, esta y esta, para mí las de la izquierda son positivas y las de la derecha, correcto, son negativas. Ok, okay, las pruebas de Perdón, hipótesis, ¿sí? me confundí, es que en la anterior en las dos dice positiva, también las de la derecha, entonces no sé Es si fue que me... que creo que como preguntan ahí, puede ser que la referencia que usted está incorrecta acá. Cualquiera la voy a revisar y la corrijo para subirla en el aula. Porque estos de acá, como yo les expliqué, ay, qué pena, es que este mouse no sé por qué mueve voy a dejarlo tocar. Las de la izquierda, como yo les explicaba antes, van de 0 y van subiendo, ¿verdad? Van subiendo, o sea, van aumentando, son positivas. Lo que los diferencia nada más están más pegadas o más separadas. Las de la derecha son negativas, pero ese título que está ahí está incorrecto, según la pregunta que me hizo en el chat. Entonces yo le puedo Ok, decir que sí, gracias. es correlación negativa fuerte, correcto. Ok. Bueno, ¿cuál es otra herramienta? Las pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis que vimos la vez pasada, ¿verdad? Para la inferencia causal, pero que también nos pueden ayudar a limpiar un poco y a comprender los datos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque necesitamos evaluar afirmaciones sobre los datos, ¿verdad? Y esos datos, pues, de alguna u otra forma tenemos que saber que están correctos, ¿verdad? Eh, 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 ah, Vamos a ver, las pruebas de hipótesis, para no confundirlos con la parte de inferencia causal, pues van a depender mucho de la evaluación que estemos haciendo, el ejercicio, la investigación, ¿verdad? La predicción que queramos hacer, en la cual necesitamos primero pues, correr pruebas de hipótesis para entender los datos que estamos haciendo, ¿verdad? Eh, de lo contrario, no es algo que se use comúnmente en los tipos normales de compresión de datos, ¿verdad? Pero si estamos trabajando, no sé, eh, algo muy científico, algo nuevo, muy innovador, que requiera de pruebas,
¿verdad? De pruebas constantes, de generar nueva data, por así decirlo, es probable que necesitemos estar haciendo pruebas de hipótesis muy seguido, ¿verdad? Para determinar si algo, si una hipótesis la respalda y los datos que tenemos la cumplen o no. Y por supuesto, los métodos que vimos, estos dos entre muchos más de los que mencionamos las clases anteriores rápidamente, los modelos de predicción, ¿verdad? Que nos ayudan a predecir eventos futuros y a tomar decisiones. Ahora, estos dos últimos, y no quiero que se confundan, ¿verdad? Porque estamos en la primera etapa de comprensión de los datos, lo que nos ayuda es hacer un primer filtro, ¿verdad? A poder dar ese primer paso de alistar los datos. La clasificación es muy importante, en este caso de los modelos de predicción. ¿Por qué? Porque, como les decía antes, si tenemos datos en un periodo que no nos sirve, entonces tenemos que clasificarlos. O si tenemos diferentes categorías, tenemos que clasificarlos. Y la regresión, por supuesto, es la parte del comportamiento de algo durante un periodo, un histórico. Tenemos que revisar si ese histórico es congruente, ¿verdad? Y ahí es donde aplicamos algún mecanismo previo para limpiar, curar, como se dice popularmente, los datos con un modelo de producción, de predicción antes de iniciar todo el proceso, ¿verdad? Ahora vamos aquí a ver un poquito esto. Pues no sé si para la mayoría de carreras, inclusive eh, el cole lo llega a ver uno, ¿verdad? Pero son cosas que uno a veces las ve y no las usa regularmente, pero es importante entender cuál es su función y cómo es que nos van a ayudar a nosotros para poder realizar un ejercicio de toma de decisión. Los gráficos, ¿no? Gráficos de dispersión, en este caso, nos ayudan a visualizar los datos de una manera que nos ayuda a identificar relaciones entre las variables, evaluar la fuerza de la relación, detectar valores atípicos como los ejemplos que veíamos antes, ¿verdad? Vemos, en este caso, la representación es un punto o un círculo, ¿verdad? Donde vemos acá que tenemos casi todos los puntos en un lugar muy cercano. Hay una relación muy fuerte ahí, ¿verdad? Un agrupamiento. Pero tenemos dos valores allá, súper alejados, ¿verdad? Y bueno, y hay que ver qué es lo que está pasando ahí, pero solamente con un apoyo visual como estos es que podemos lograr entender este tipo de cosas y comprobar suposiciones, porque a veces pues tenemos mucha expertise para entender una tabla de datos con verla, empezamos a hacer el análisis, un análisis mental o un análisis inclusive nada más matemático a través de diferentes fórmulas, donde nos damos cuenta de algo y estamos en una suposición, assumption, se dice en inglés, y decimos, bueno, queremos comprobar que ese assumption, esa suposición es correcta. El mejor elemento visual para poder nosotros eh, comprobarlo, para poder visualizarlo, es un gráfico de dispersión. Estos se utilizan mucho y son muy importantes. Los famosos gráficos de barras, estos son los que todo el mundo conoce, los que vemos en todo lado, los que se usan para para muchas cosas, ¿verdad? Pero esencialmente su uso en este caso, ¿verdad? Y en todos los casos, muchas veces es para comparar categorías, para representar datos discretos, o sea, numéricos, ¿verdad? Identificar tendencias o patrones. En este caso, aquí están hablando de cursos, ¿verdad? Eh, pero pensemos en tendencias o patrones, no sé, tal vez
gustos de las personas por algún tipo de alimentación. Entonces generamos esas categorías, hacemos una encuesta, o la encuesta, volvemos al ejemplo ¿verdad? De los días, ¿verdad? Y pues a partir de ahí podemos visualizar muy fácilmente cómo se compara visualmente los diferentes categorías, ¿verdad? Y es muy efectivo, por eso es que se utiliza tanto. Otro muy importante también que se utiliza mucho, y aquí se fue el fondo de Econopedia, es este ejemplo acá de los esquiadores, ¿verdad? Pero hablamos de los gráficos de líneas que se utilizan mucho para representar tendencias. Al igual que los de dispersión que veíamos antes, ¿verdad? El hecho de que usemos una línea y un apoyo por puntos, ¿verdad? Es que visualmente nos hace entender más fácil, ¿verdad? Cómo, dónde hay una línea que sube, otra que baja y así sucesivamente, ¿verdad? Si sigue ese comportamiento. Entonces, esto se convierte en una evolución, ¿verdad? En un patrón inclusive, que es lo que este tipo de gráficos nos ayudan a entender. Y también podemos resaltar fluctuaciones. Esto se usa mucho en la parte de stocks, ¿verdad? De acciones de la bolsa de valores, donde hay picos, ¿verdad? Y se pueden visualizar esos picos. También hay otro tipo de gráficos para eso, pero estos también se usan mucho porque pues permiten ver en un determinado tiempo, ¿verdad? Cómo se comportó algo. Los famosos gráficos circulares, también muy conocidos, muy utilizados. Creo que todo el mundo los entiende, ¿verdad? Pero sea como sea, siempre son importantes, ¿verdad? Y se usan mucho con los gráficos de barras porque nos ayudan a representar la distribución de categorías, ¿verdad? Entonces muchas veces tenemos un gráfico de barras para poder entender cómo se comportan los valores, cuál es más grande que cuál, pero proporcionalmente, para entenderlo, es más, más apto utilizar un gráfico circular porque nos permite determinar esta proporcionalidad dentro de un área circular, ¿verdad? Y como pueden ver en este ejemplo aquí donde hablan de las ventas en los países, y además si le agregamos colores, ¿verdad? Podemos ver que el país que más vende es México, ¿verdad? Y luego sigue Colombia y luego España y ahí siguen sucesivamente. Entonces, eso nos puede llevar a tomar decisiones de qué hacer, ¿verdad? Si, por ejemplo, bueno, yo estaría preocupado siendo de Costa Rica, ¿verdad? Viendo que las ventas ahí el 1%, entonces Costa Rica y Guatemala, ¿verdad? Y yo preguntaría, ¿de verdad deberíamos de estar vendiendo ahí? ¿Verdad? Como por así decirlo, un ejemplo de una toma de decisiones con un gráfico circular, porque es muy fácil de comprender, de entender. Los histogramas. Los histogramas eh, se utilizan también mucho, aunque muchos no los conocen. Se parece al gráfico de barras, ¿no? La diferencia es que aquí lo que nos interesa es la distribución de frecuencias en un conjunto de datos continuos, ¿verdad? Nos interesa ver intervalos. En este caso no agregué un ejemplo de intervalos, pero em, ya cuando uno empieza a ahondar un poco más en la estadística y empieza a ver quintiles y más allá, ¿verdad? Pues empieza a utilizar este tipo de herramientas junto con otras para poder determinar este, dispersión de los datos, ¿verdad? En diferentes rangos para... Gracias. Estoy un micrófono abierto. Son muy útiles, ¿verdad? Porque nos permite ver ese desfase o ese movimiento entre los diferentes
valores que estamos evaluando. El mapa de calor. Mapa de calor, muy utilizado también. Es una herramienta visual muy importante. En este caso, están hablando de los días, semanas y pues un valor de temperaturas. No recuerdo bien el ejemplo, ¿verdad? Pero la idea es ver cómo tenemos una referencia de valores con un gradiente de colores diferentes para poder nosotros determinar el comportamiento de algo, ¿verdad? Ver una distribución que se conoce como densidad de datos, ¿verdad? Utilizamos, como les mencionaba, utilizamos los colores, ¿verdad? Identificamos áreas calientes. Por ejemplo, si nos volvemos al ejemplo anterior de las ventas, podemos ir específicamente al país de más ventas y ver dónde es que hay más ventas, ¿verdad? Y poder identificarlo en una matriz calórica, en un mapa de calor, dónde es que están esos lugares de calor más importantes para poder nosotros aprender de ellos, porque es que ellos están haciendo tantas ventas, ¿verdad? Para dar un poco un ejemplo de un ejemplo de cómo es que esto nos puede ayudar eh, a tomar decisiones informadas, ¿no? Es muy importante. Bueno, como ya vieron, la diapositiva que sigue es la de las referencias. Mucha teoría hoy. Espero no verlos aburridos, pero para mí es muy importante que entiendan esto. Yo sé que es muy básico, tal vez para algunos sea algo nuevo, no lo sé. Pero es muy importante entender y utilizar estas herramientas y muchas más que hay. Yo les di los ejemplos de las herramientas estadísticas y en este caso visuales que más se utilizan, pero hay muchas más y todo va a depender de ese uso, de ese estudio, de esa investigación que nosotros estamos haciendo, del tipo de datos, em, de qué tan profundo es el análisis que estamos haciendo para poder determinar cuáles son los que no funcionan y cuáles no, ¿no? Em, Volviendo a la parte de estadística, ¿verdad? Pues yo les mencioné la parte de la media, la mediana, la moda, la desviación estándar. Em, hay muchas más, ¿verdad? Que todo va a depender de lo que nosotros vayamos a querer hacer en el objetivo que tengamos. Y pues de mi parte eso sería por hoy, al menos de la parte teórica. Para un espacio para consultas, preguntas. Si alguien